Hola, amantes de la medianoche. Desde la penumbra les traigo una recopilación de relatos de terror, así que prepárense para ellos. Primera historia: el río que fluye al revés. En San Esteban, la rutina nunca cambiaba. Era un pueblo pequeño, donde los días se parecían tanto entre sí que parecía imposible que algo extraordinario pudiera suceder, hasta que el río comenzó a fluir en la dirección contraria. Al principio, la gente lo tomó como una rareza de la naturaleza, pero cuando los objetos empezaron a aparecer en la orilla, la curiosidad dio paso a la inquietud. No eran simples restos arrastrados por la corriente, eran cosas que parecían haber estado perdidas en el tiempo, juguetes olvidados, cartas nunca enviadas, relojes detenidos en horas que nadie recordaba, pero lo más desconcertante fueron las fotografías. Imágenes de los propios habitantes del pueblo, pero con detalles que no encajaban, caras que nunca existieron, personas con rostros extrañamente familiares pero desconocidos, y en algunas, la misma persona aparecía 2 veces, con ligeras diferencias, como si fueran visiones alternativas de sí mismas. Sofía encontró una de esas fotos una tarde mientras caminaba junto al río. Era una imagen de su familia, su madre, su padre y un niño de su edad, con su mismo cabello oscuro y su misma sonrisa, pero ella no tenía hermanos, nunca los había tenido. El aire pareció volverse más denso. «Mamá», dijo más tarde, sosteniendo la foto, «¿quién es este niño?». Su madre la miró y su rostro perdió todo color. «¿Dónde encontraste esto?». «En la orilla del río». «Mamá, ¿quién es?». Su madre apretó los labios, evitando su mirada. Luego tomó la foto y la guardó en el cajón más alto de la cocina. «No vuelvas a hablar de esto, Sofía. No vuelvas al río». Pero el río la llamaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía sintió una presencia en su habitación. No era un sonido, no era un movimiento, era solo una sensación. Se levantó, descalza, y salió de la casa. La luna iluminaba la corriente oscura que seguía fluyendo en la dirección equivocada, y allí, en la orilla, estaba él, el niño de la fotografía. Se veía exactamente igual a ella, como si hubiera salido del papel. «Sofía», dijo con voz tranquila, «has tardado en encontrarme». Sofía sintió un escalofrío en la espalda. «¿Quién eres?». El niño sonrió. «Soy quien siempre debí ser. Soy quien era antes de que el mundo cambiara». Sofía dio un paso atrás. «No te entiendo». El niño la miró con tristeza. «Yo tampoco lo entendí al principio, pero el río lo sabe. El río recuerda». La corriente comenzó a remolinarse a su alrededor. El agua cambió. Ya no era solo agua, sino una ventana a otra realidad. Sofía vio casas que nunca habían estado en San Esteban. Vio calles iluminadas por faroles antiguos. Vio a su madre, a su padre y al niño. Pero no era una visión cualquiera, era un recuerdo de una vida que nunca tuvo. El niño extendió la mano. «Ven conmigo, Sofía. El río nos devolverá al lugar al que pertenecemos». Sofía sintió un tiro en el pecho. Algo dentro de ella le decía que todo lo que conocía era una mentira. «¡No!». Pero su voz era débil. El río se agitó. La corriente se levantó como una pared líquida, y antes de que pudiera reaccionar, el agua la envolvió. El último sonido que escuchó fue la voz del niño, suave y tranquila. «Todo está bien. Ya estamos completos. Otra vez». A la mañana siguiente, su madre buscó por toda la casa. No encontró rastros de Sofía, solo una fotografía flotando en la orilla del río. En la imagen, la familia sonreía bajo el sol. Su madre, su padre y 2 niños. 2 niños idénticos, tomados de la mano. El río siguió fluyendo en la dirección equivocada, y nadie en San Esteban recordó que Sofía alguna vez había existido. Siguiente historia: el parque que nunca duerme. El parque Fairview cerró sus puertas hace años. En su momento fue el centro de atención de la ciudad, un lugar lleno de risas y luces de neón. Pero algo ocurrió, algo de lo que nadie quería hablar. Un día, sin previo aviso, el parque dejó de recibir visitantes, las atracciones quedaron en silencio y las luces se apagaron. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Decían que a la medianoche el parque volvía a encenderse, que la noria giraba sola,
que la música de los carruseles sonaba en la distancia y que figuras extrañas se deslizaban entre los juegos mecánicos. Fue esa historia la que llevó a Marcos, Clara, Adrián y Valeria a cruzar las rejas oxidadas una noche sin luna. «Solo un vistazo», dijo Adrián, el más escéptico. «Seguro solo es un efecto óptico. Luces viejas encendiéndose por un cortocircuito». Pero al poner un pie dentro, se dieron cuenta de que no era un simple parque en ruinas. Las luces se encendieron de golpe, inundando cada rincón con un brillo antinatural. La noria comenzó a girar, los caballos del carrusel se movieron con un ritmo pausado y las casetas de juegos se iluminaron como si alguien las operara desde dentro. «Esto no puede ser real», susurró Clara. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces aparecieron, desde las profundidades del parque, figuras humanoides emergieron. No eran personas, pero tampoco eran simples máquinas. Sus cuerpos eran una mezcla de madera y metal, con rostros tallados en expresiones de bienvenida. Algunos tenían máscaras de payasos, otros llevaban disfraces de feriantes, y todos los observaban con una cortesía escalofriante. Uno de ellos, un hombre alto, con un rostro de porcelana agrietada, se inclinó con una reverencia. «Bienvenidos a Fairview. La noche es joven y los juegos apenas comienzan». Los amigos se quedaron paralizados. «¿Juegos?», preguntó Valeria, con la voz temblorosa. El hombre de porcelana extendió una mano hacia la feria. «Cada juego tiene un premio, pero aquí no usamos billetes ni fichas. Lo que ofrecemos es mucho más valioso». Marcos tragó saliva. «¿Y qué es lo que se apuesta?». El hombre sonrió. «Lo que ustedes estén dispuestos a dar». Antes de que pudieran procesarlo, las figuras los rodearon, guiándolos hacia los juegos mecánicos. No podían escapar, no podían negarse. Adrián fue el primero en participar. Un simple juego de tiro al blanco. Si ganaba, podría pedir un deseo. Si perdía, bueno, la apuesta la decidiría el parque. Disparó. Erró. Sintió un vacío en su pecho. Algo dentro de él se desvaneció. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz apagada. El hombre de porcelana sonrió. «Solo tomamos un pequeño fragmento, un recuerdo de tu infancia, algo que nunca extrañarás hasta que te des cuenta de que ya no está». Adrián sintió un mareo. No podía recordar su 10º cumpleaños, ni el pastel, ni la risa de su madre, ni el regalo que tanto había esperado. ¿Qué me hiciste? Pero el juego ya había terminado. 1 a 1, los amigos fueron cayendo en la trampa. Valeria perdió su miedo, pero con ello su instinto de supervivencia. Clara perdió la capacidad de sentir tristeza. Quedó atrapada en una alegría inquietante. Marcos, el último, entendió demasiado tarde. «Queremos irnos», dijo con firmeza. El hombre de porcelana inclinó la cabeza. «Claro, la entrada al parque siempre es gratuita. La salida tiene un precio». Marcos apretó los puños. «¿Qué quieres de mí?». Los demás lo miraron con ojos vacíos, como si una parte de ellos ya no estuviera ahí. El hombre se acercó, susurrándole al oído. «Algo pequeño, algo que nadie notará». Marcos sintió un escalofrío recorrer su piel. «¡No!». El hombre se encogió de hombros. «Entonces, te quedas». El parque rugió, la música se tornó más fuerte, las luces parpadearon, y entonces Marcos entendió. Era su identidad lo que el parque quería. Podría salir, pero nadie lo recordaría, ni sus amigos, ni su familia. Sería un rostro más entre la multitud, un desconocido para todos, incluso para sí mismo. «¿Qué decides?», preguntó el hombre, con una amabilidad aterradora. Marcos miró a sus amigos. Ya no eran ellos, eran fragmentos de lo que alguna vez fueron. Sabía la respuesta. Al día siguiente, la feria estaba en completo silencio. Las luces apagadas, los juegos detenidos. Y entre las atracciones abandonadas, un nuevo empleado de madera y metal se preparaba para recibir a los próximos visitantes. Su rostro, aunque rígido y tallado, tenía un gesto de familiaridad
y si alguien se fijaba bien, muy bien en sus ojos, había una chispa de conciencia, como si aún recordara haber sido alguien más. Siguiente historia, el niño que sabía demasiado. Hay cosas que no deben saberse, hay secretos que jamás deben revelarse, y en un pueblo olvidado por el tiempo, un niño está a punto de descubrir por qué. El pueblo era pequeño y silencioso, rodeado por colinas y bosques espesos. No tenía más de 200 personas viviendo en él. Todos se conocían, todos confiaban en que la vida seguiría siendo tranquila, monótona, inmutable, hasta que él comenzó a hablar. Desde los 5 años, el niño sabía cosas que nadie le había contado. No eran suposiciones ni coincidencias. Él lo veía. «Mamá, no tomes ese camino», decía con voz baja. Y ese día, un árbol caía justo en la carretera. «No entres a la tienda hoy», le advirtió a su vecino. El hombre ignoró la advertencia, y horas después, el techo del local se desplomó. Al principio, la gente lo veía con asombro, luego con temor, porque sus predicciones no solo se cumplían, sino que se volvían más precisas y cada vez más oscuras. Un día, su maestra le preguntó en qué pensaba. «Los veo», respondió el niño. «¿A quiénes?». Él la miró fijamente y susurró: «A ellos». El miedo en el pueblo creció, los rumores se esparcieron fuera de las fronteras, y tarde o temprano, las noticias llegaron a oídos de la ciencia. Un grupo de investigadores llegó con grabadoras, cámaras y preguntas. Decían que solo querían entender. La doctora Valenzuela, la líder del grupo, se sentó frente al niño y le habló con suavidad. «Dime, ¿cómo lo haces?». Él no respondió. Bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. «No lo hago, me lo dicen». Los investigadores intercambiaron miradas. «¿Quiénes?». El niño levantó la vista y por primera vez su expresión mostró algo más que indiferencia. Mostró miedo. «Ellos», susurró, «siempre han estado aquí, solo que nadie los ve». «¿Dónde están?», preguntó Valenzuela, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El niño señaló la esquina más oscura de la habitación, pero allí no había nada. La noche siguiente, los investigadores colocaron cámaras en su habitación. Querían capturar lo que fuera que el niño veía. Lo que registraron cambió todo. A las 3:33 de la madrugada, el niño, que hasta entonces dormía plácidamente, se incorporó en la cama de golpe, pero no fue un movimiento natural. Fue como si algo invisible lo hubiera obligado a sentarse. Se quedó inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada no era suya. Y entonces, sin mover los labios, habló. «Ya es tarde». El sonido no venía de su boca, venía de la grabación misma, como si la voz hubiera sido capturada dentro del dispositivo. Pero lo peor vino después. A las 3:34, la imagen se distorsionó. Durante un segundo, la pantalla quedó en estática, y luego aparecieron rostros. Eran pálidos, alargados, sin boca ni nariz, solo ojos enormes, demasiado abiertos. Estaban mirando al niño. Y él, con la misma expresión vacía, los miraba de vuelta. De repente, la cámara dejó de grabar. Cuando la revisaron por la mañana, descubrieron que la última imagen en la memoria era una única frase, escrita en la pantalla en letras blancas. «Ya lo sabe». Desde esa noche, todo cambió. El pueblo se volvió silencioso. Nadie salía después del atardecer. La gente evitaba hablar del niño, pero él sí hablaba. Una tarde, la doctora Valenzuela se sentó a su lado y le preguntó: «Dime la verdad, ¿qué son ellos?». El niño la miró fijamente y susurró: «No tienen nombre, no tienen voz, solo observan. Siempre han estado aquí y ahora saben que ustedes los han visto». La doctora sintió un frío insoportable en la espalda. «¿Qué quieren?». El niño cerró los ojos. «Que nadie sepa». Esa noche, el niño desapareció. No hubo señales de forcejeo, no había huellas, simplemente se había desvanecido.
Los investigadores revisaron las grabaciones. A las 3:33 de la madrugada, él se sentó en su cama. Su mirada estaba perdida. A las 3:34, la cámara falló. A las 3:35, la imagen volvió, pero la cama estaba vacía. Los relojes del pueblo se detuvieron. El tiempo dejó de moverse por un segundo, y cuando volvió, algo había cambiado. La gente dejó de hablar del niño. Lo olvidaron, no como un acto de miedo, sino como si jamás hubiera existido. Los investigadores se marcharon, incapaces de entender lo que había ocurrido. Los años pasaron. El pueblo siguió adelante, pero algo en el aire seguía sintiéndose mal, hasta que una noche, la doctora Valenzuela, ahora retirada y viviendo en otra ciudad, lo vio. Estaba en su casa, sola. Fue al baño y se inclinó sobre el lavabo, y cuando levantó la vista al espejo, el niño estaba detrás de ella. No había cambiado. Su ropa era la misma, su expresión era la misma, pero sus ojos ya no eran suyos, y entonces, sin abrir la boca, escuchó su voz dentro de su cabeza. Ellos nunca se van. Las luces de la casa parpadearon. Un ruido sordo llenó la habitación, y en un solo parpadeo, ella también desapareció. Desde entonces, hay noches en las que la gente ve una sombra pequeña en las esquinas de las habitaciones, un niño de pie, observando en silencio. Y si alguna vez llegas a verlo, no lo mires a los ojos. ¡Oh, genial! ¡Pero qué historias! Gracias por compartir la noche conmigo. Los veo en la próxima Penumbra de Medianoche. Hasta pronto. Que descansen.